Chicos, muy buenas tardes. Me supongo que ya han de haber visto el video que les envié. Son 4 minutos súper resumidos, súper chiquititos de lo que fue la Pasión de Cristo. Recordemos que esta fue una de las preguntas de la prueba que les habíamos tomado y que la mayoría de ustedes había tenido un poco de complicaciones en aquella pregunta. Así que vamos a recopilar un poco rápidamente de lo que fue. Recordábamos cómo comenzó esta Pasión de Cristo. Obviamente sabemos que hay 14 estaciones en las que Jesús muere, es crucificado, es vendido y todo ello. Pero vamos a recopilar desde un poquito antes, desde un día antes, que vendría a ser la última cena. Cuando Jesús se reunió con los 12 apóstoles, a partir el pan y tomar el vino, que sería el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué pasa cuando termina esa última cena? Comenzamos con que Jesús va al monte de los olivos a rezar y pide que sus apóstoles obviamente estén como que un poco más abajo que él y él se va a la parte más alta. Cuenta la Biblia que todos se duermen menos él. Él reza toda la noche hasta que llegan los soldados romanos con Judas. Obviamente recordemos que Judas fue el que vendió a Jesús, no al revés, y que esto es una parte como que súper clave del inicio, porque es uno de sus propios apóstoles, uno de sus propios seguidores quien vende a Jesús, y por cuanto lo vendió fue por 30 monedas. Entonces esa noche Jesús, después de despedirse de los soldados romanos y todo aquello, afirma que Pedro le iba a traicionar, le iba a negar, 3 veces antes de que cante el gallo. Y esto es lo que pasa en muchas, tal vez en alguna película que ustedes han visto, o en la Biblia como tal nos relata esta situación. ¿Por qué es importante esto? Porque pasado esto, sus discípulos, después de que llegan los romanos, después de que casi ocasionan una guerra, que cabe recalcar que Jesús no dijo me voy corriendo por acá, sino él dijo yo me entrego, él no se entregó sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa con todos estos discípulos? Se esconden, comienzan a irse por varios lugares con el fin de que tampoco los capturen a ellos. Entonces, después es llevado donde los sumos sacerdotes, quien dejan como decir a Jesús de un lado al otro. De Poncio Pilatos a los sumos sacerdotes y así viceversa hasta ver quién le condena. Y terminan condenándole Poncio Pilatos. Pero él no encuentra como que algo súper verídico para condenarle, sino más bien dice como que yo no hago nada, no veo nada de malo aquí con el hombre, ustedes allá. Y por eso hay ese acto de lavarse las manos. Se lava las manos y es como que yo me libro de toda culpa, porque ustedes, el pueblo, era el que pedía la crucifixión. Entonces comienzan las 14 estaciones. ¿Cuál es la primera? Obviamente, cuando Jesús es condenado a muerte. Recibe sus latigazos, le ponen su corona de espinas. Y obviamente Jesús comienza a cargar con la cruz hasta el Calvario. Entonces comenzamos con la parte de que Jesús cae por primera vez. Nos muestra una imagen demasiado triste, podría decirse, sobre cómo es que Jesús por nosotros comienza a sufrir de una manera que nadie se lo debería merecer. ¿Qué pasa en la cuarta estación? Jesús se encuentra con su madre. ¿Quién fue la única persona que no se escondió, no huyó, nada? Fue María. María le dolía el corazón. Imagínense en una madre ver que le están medio matando a su hijo en un camino. No. Entonces por eso comienzan que María es una parte fundamental también de toda esta historia. Jesús es ayudado por el Cirineo. El Cirineo no era ni seguidor de Jesús, no era ni el mejor amigo, ni un apóstol, ni nada. El Cirineo era una persona que se encontraba ahí en ese momento. Y es más, el Cirineo decía, ¿por qué yo? Si yo no he hecho nada malo. Sino que los romanos dijeron como que, tú estás aquí, tú ayuda. La Verónica limpia el rostro de Jesús, la sexta estación. ¿De qué trata ello? De que una de las mujeres que se encontraba siguiendo a Jesús ve que ya no podía más. Entonces ella toma un trapo ahí de sus vestiduras y le limpia el rostro a Jesús de todo lo sangriento que estaba. Entonces pasa esta situación de que Jesús cae por segunda vez. Volvemos a ver el Cirineo. El Cirineo no le deja solo. Y como que no hay una parte exacta que nos diga que el Cirineo fue y le dijo, oye, levántate, da ánimos, no, sino, pero tal vez con esa poca ayuda que tuvo, logró levantarse para llegar al Calvario, porque al final de cuentas estaba cargando todos nuestros pecados.
Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, la octava estación. La octava estación trata de que las mujeres eran estériles. ¿Y qué es lo que decía Jesús? Que benditas a todas aquellas que no pueden dar a luz, y benditos los vientres estériles, porque ellos verán la gloria de su Salvador, algo así, si no fallo. ¿Y de qué habla con esto? ¿Se acuerdan que relacionábamos alguna vez de una parábola de la tierra fértil? Porque ellas volverán a ser la tierra fértil. Es un poquito de reflexionar ello, pero vamos a ir profundizándole poco a poco después. Jesús cae por tercera vez. Es la última caída de Jesús en todo este trayecto al Calvario. La 10ª es Jesús es despojado de sus vestiduras. Decían que en aquella época como decir lo que les daba un estándar o un estatus, podría decirse, de la sociedad era las vestimentas. Por eso deciden que Jesús, que era un rey, que supuestamente se hacía llamar el Dios, ni sé qué cosa, tenía que ser crucificado de la forma que solo quedase con su ropa interior, podría decirse, y quitarse todas sus vestimentas. La 11ª es Jesús clavado en la cruz. Aquí va algo súper importante, chicos. Jesús no tuvo ni 4 clavos, ni 5 clavos, ni nada. Jesús tuvo exactamente 3 clavos, sus pies estaban unidos y eso atravesó un clavo, uno en cada palma de sus manos, no al revés. Jesús muere en la cruz. ¿Qué pasa en esta escena? Cuando los soldados comprueban de una manera lanzar una lanza al costado de Jesús y no sale sangre sino agua. Pero la expresión de Jesús, cómo es que todo el sufrimiento termina, se da cuenta cuando muere en la cruz. Ahora, ¿quién decide que debe bajar a Jesús en la cruz? Porque antes hay que tener algo muy importante, que nos quedábamos con esa idea de que alguien que debía ser crucificado, pues se moría ahí en la cruz. Entonces llega alguien de, si no fallo, es de Arimatea, y era un fiel seguidor de Jesús, y él paga para que le bajen a Jesús de la cruz y tenga una cristiana sepultura. En ese entonces podría decirse, ¿no? Que habíamos hablado de que ahí no había que las tumbas, los nichos, sino los llamados sepulcros, que eran obviamente tapados por rocas, y dada la falta de materiales o elementos, las mujeres a qué tendían, a que al día pasado de muerto o a la semana, algo así, iban poniéndole perfumes, iban poniéndole aceites para que esto no emitiera un mal olor. Entonces continuamos con ese pequeño encuentro de lo que es la crucifixión de Jesús y la muerte. El siguiente encuentro. Jesús ha resucitado, vive entre nosotros y reina con poder. Aleluya y gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de la resurrección? Sabemos que Jesús resucitó a los 3 días y no estaba en el sepulcro, que creo que es lo que la mayoría conoce o tenemos un poco conocimiento sobre esto. ¿Qué pasó antes de la resurrección? ¿Qué pasó el sábado? Sabemos que eran los 3 días y obviamente el sábado no podía resucitar. Eso sí, ahí no hay una fecha exacta, como decir en la Biblia, que nos diga murió el jueves 25, el viernes 30, no sé, X. Entonces nos dice que fue en la Iglesia Católica tendemos a celebrar lo que es viernes, sábado y domingo. Ese lapso desde la muerte hasta la resurrección. ¿Qué pasó antes de la resurrección? Sabemos del credo. Yo me imagino que muchos de ustedes sí se saben el credo porque es una oración que hemos tratado. Entonces, ¿qué pasa con esto del credo? Que dice que Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasó antes? Ahí va el interrogante. Descendió a los infiernos y venció a la muerte. Sabemos que había soldados, la Biblia nos dice que había soldados que custodiaban la tumba porque decían algún vivazo se vaya a querer. O sea, todo el mundo sabía que iba a resucitar en el tercer día. Entonces era como que algún vivazo nos vaya a querer hacer una broma o algo. Entonces por eso se pidió que custodien la tumba de Jesús. Pero ¿qué nos cuenta la Biblia?
que a estos soldados el sábado, el día antes de la resurrección, se les aparece un ángel y este les comienza a decir, o sea, se les ilumina y ellos se aterran. Dicen que hay un momento en que, como decir, ellos se quedan en shock, podría decirse, y del miedo huyen, porque se les alumbra tanto esa noche y huyen. Y van a decirles a los encargados, a los sacerdotes, que esto pasó, que ellos no podían creer nada, y los sacerdotes no les creyeron, obviamente. Pero esto que pasó después de ese, como decir, ese gran susto, ellos esperan al siguiente día para contar lo que habían visto. Ahora, ¿quién les dijo que Jesús resucitó? La Biblia nos dice que, y vamos a abarcar también esta parte de quién fue el primer ser humano en ver Jesús resucitado. La Biblia nos cuenta que el primer ser humano fue una mujer, fue María Magdalena. Ahora, hay varias partes en Lucas, en Marcos y en Mateo que nos dice que iba primero María Magdalena sola. En otra parte nos dice que María Magdalena y María la esposa de Cleofás. En otra nos agrega a Salomé y así viceversa la madre de algunos de los apóstoles. Pero lo que sí sabemos es que a la primera mujer quien se le apareció resucitado fue María Magdalena. Ahora, ¿quién le dijo a María Magdalena? Porque obviamente ellas llegaron al sepulcro y ¡boom! Vieron la roca movida, la roca más grande. Eso hay que recalcar que no era una roca chiquita que tapaba una puertita, sino era una roca súper pesada, obviamente, que se dejaba ahí para que no salgan. Les mencionaba de los olores y todo eso. Entonces ellas se asustan porque dicen, ¿y el cuerpo de Jesús? ¿Alguien lo cogió o algo? ¿Y quién les dice esto? Que Jesús resucita. Igual hay partes de la Biblia que dicen que es un ángel. Un ángel está frente a ellas. Unos dicen que es un ángel. Hay libros que dicen que son dos ángeles en cambio, que estaban sentados ahí como los soldados. En otras partes dice que es un ángel, quien les dice que no tengan miedo, que como Jesús había dicho, él resucitó. Entonces Jesús está vivo y a la muerte venció. En esto nos vamos a ir un poco a lo que es el hecho de vida. Y les invito a leer esa parte, esa historia de los dos amigos. Y bueno, ¿cómo nos referimos a Jesús? Eso me parece una pregunta súper importante porque muchos de nosotros es como que Jesús murió, hizo esto, hizo esto otro. Hasta yo me involucro en eso de que hablamos de pasado. Pero esta historia que nos invita a que tengamos un poco de que Él murió y resucitó. O sea, Jesús sigue vivo. Jesús no hay ninguna parte de la Biblia que después de resucitado lo vuelvan a matar, obviamente, no. Sino dice que sigue vivo y Él no se irá. Entonces a esto vamos a pasar a la página 85, donde quiero que respondan las 3 preguntas que están ahí. Y vamos a leer lo que es Mateo 28, capítulo 28, versículo del 1 al 5. No se olviden, Mateo, Antiguo, Nuevo Testamento. Siempre háganse esa pregunta. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. No nos especifica. Y cabe recalcar algo súper importante aquí, que no era María la madre de Jesús, ¿sí? A ver, el sepulcro. El segundo versículo. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí en este caso Mateo nos habla de un solo ángel. El tercero, su aspecto era como un relámpago y vestido de blanco como la nieve. Y ahí está lo que les mencionaba. El cuarto, y de miedo de él los guardas, que obviamente son los guardias, los soldados, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. Entonces respondemos las 3 preguntas de ahí y nos vamos a hacer algo súper importante. Las apariciones de Jesús. Esto quiero que en su hojita de papel, de las hojitas chiquitas que tenemos para la carpeta, leamos estos versículos. Son súper chiquititos. Creo que el más largo tiene 4 versículos involucrados, pero de ahí son chiquitos. Son las apariciones de Jesús. No hay como decir un número exacto en la Biblia que nos dice, esta fue la primera, esta fue la segunda, esta fue la tercera. Obviamente sabemos que la primera fue cuando resucitó.
pero tienen como que los libros varios órdenes que como que no hay un número exacto, les vuelvo a repetir. Entonces, en su hoja de papel, ¿qué van a hacer? En el libro respondemos las preguntas normal de la página 85 y en la hoja de papel vamos a buscar las apariciones de Jesús. Son en total 7 apariciones que yo les he recopilado que me parecieron súper importantes y quiero que ustedes escriban ahí. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo del 9 al 10. Jesús apareció en tal lado, a quién, a dónde, así. Solo así, súper sencillo, no es una tarea muy larga y la pueden hacer en su hojita de papel. Quiero que algo quede súper claro. El ejemplo, chicos. El ejemplo va desde Mateo. Recordemos que es del libro. El capítulo, ¿cuál sería? El 28 y el versículo del 9 al 10, por favor. Igual en cada uno de los libros. Señalamos capítulo, libro y versículo, ¿sí? Y escribimos así sumamente rápido lo que trata de cada versículo. O sea, por ejemplo, tienen el 9 al 10, ya les digo, ustedes solo especifican cómo fue, a quién fue o dónde fue, especificando los detalles que tiene, ¿sí? Y bueno,